Cumplir 63 años no se siente como nada especial. No es un número redondo, no es un hito. Suena cansado, como si llevara demasiado peso sobre los hombros. Esa mañana la viví como todas las demás. Café negro sin azúcar, el crucigrama a medio terminar, el crujido del columpio del porche bajo mi peso, y la vista de un césped que por más que lo riegue se niega a permanecer verde. El silencio era cómodo, aunque con ese tinte de soledad que ya se me ha vuelto rutina desde que Ezra dejó de hablarme. Aprendí a aceptarlo como quien se acostumbra a una cicatriz que ya no duele pero tampoco desaparece. Entonces llegó el golpe en la puerta. No era el golpeteo impaciente del cartero ni los nudillos rápidos del niño del barrio vendiendo cupones. Fue un solo toque, firme, y después el sonido de pasos alejándose. Abrí la puerta y allí estaba, una caja envuelta en papel marrón, cuidadosamente sellada con cinta adhesiva, atravesada por un lazo azul delgado, atado una sola vez alrededor del centro. No tuve dudas sobre la letra. Habían pasado 3 años desde la última vez que la vi, pero la habría reconocido incluso con los ojos cerrados. Ezra escribía como un plano, preciso, sin curvas innecesarias, siempre con tinta azul. No abrí la caja de inmediato. Me quedé descalza sobre el felpudo, observando las letras limpias que formaban mi nombre, Marlene Griedes. Lo susurré en voz baja como si al pronunciarlo pudiera sonar distinto, como si viniera directamente de él. De vuelta dentro, coloqué el paquete sobre la mesa de la cocina. El café ya estaba frío. Lo calenté otra vez y me senté, con las manos entrelazadas en el regazo, como si esperara a que alguien me llamara. Habían pasado 3 años de silencio. Ni siquiera una tarjeta cuando tuve neumonía, ni una palabra cuando mi hermana falleció. Nada. Y ahora de repente esto. La curiosidad terminó venciendo. Retiré el papel y apareció una caja blanca. Dentro, protegidas en papel de seda como si fueran frágiles, había galletas, docenas de ellas, cada una decorada con un cuidado minucioso. Flores azules, hojas doradas, estrellas espolvoreadas con azúcar, todas hechas a mano. Ezra jamás había horneado en su vida. No había nota, solo una pequeña tarjeta pegada en el interior de la tapa. Decía, «Feliz cumpleaños, mamá. Empecemos de nuevo». Sostuve la tarjeta como si pudiera desvanecerse si parpadeaba. La garganta se me cerró. No del todo, pero con ese dolor suave que aparece cuando quieres que algo sea real, pero aún no confías en ello. No me comí ninguna galleta. Quise hacerlo, pero no lo hice. Tal vez fue orgullo, o miedo, o quizá algo más silencioso. Algo que no sabía nombrar pero tampoco quería ignorar. Guardé una sola galleta en un pequeño recipiente de plástico. Lo sellé con cuidado y lo puse en el refrigerador. El resto las envolví de nuevo, con la misma delicadeza con la que me habían llegado. Mientras lo hacía, pensé en Ruth Langford, la suegra de Ezra. Ella vivía apenas a 15 minutos de mi casa, y siempre había sido buena conmigo, sobre todo en los momentos en que Ezra se volvía distante. Si alguien merecía algo dulce, era ella, y para ser sincera, me resultaba más fácil regalar las galletas que quedarme preguntándome qué significaban. Esa tarde conduje hasta su casa. El sol estaba lo suficientemente bajo como para teñir los árboles de un tono anaranjado suave, y los carillones de viento de Ruth ya sonaban alegres en el porche. Le entregué la caja con una sonrisa, ignorando sus protestas educadas. Ella insistió en que era demasiado, que no debía haberme molestado, pero yo le resté importancia con un gesto. Más tarde, de vuelta en casa, me quedé de pie en la entrada,
observando el espacio vacío sobre la mesa de la cocina donde había estado el paquete. Traté de convencerme de que debía sentir alivio, pero la sensación era extraña, como si hubiera dejado escapar algo que aún no entendía. A la mañana siguiente, mientras servía mi segunda taza de café, sonó el teléfono. El timbre me sobresaltó. Hacía mucho que nadie llamaba tan temprano, y aún más tiempo desde que había visto ese número en la pantalla. Era Ezra. No contesté de inmediato. Mi mano flotaba sobre el aparato como si me fuera a quemar. El timbre sonó una vez más, antes de que me decidiera a levantar el auricular. «Hola, hola, mamá». Su voz tranquila y casual se deslizó por la línea como si nada hubiera pasado, como si 3 años de silencio no se hubieran asentado entre nosotros como sedimento en el fondo de un río. «Feliz cumpleaños», dijo. «Un poco tarde, lo sé, Ezra», susurré, sentándome despacio. Sujeté la taza con ambas manos, buscando calor en ella. «Recibí tu paquete». «Sí», soltó una risa breve, nerviosa. «No estaba seguro de que lo abrieras. Para ser honesto, lo abrí. No me lo esperaba». Hubo una pausa breve, como si buscara el tono exacto antes de continuar. «¿Y qué tal estaban?», preguntó, demasiado casual. Respiré hondo. «No los comí. Se los di a Ruth». El silencio al otro lado fue tan denso que tuve que apartar el teléfono del oído para comprobar si la llamada se había cortado. No, seguía ahí. «¿Se los diste a Ruth?». Su voz cambió, más aguda, sin rastro de calidez. «Sí», respondí despacio. «Siempre le han encantado los dulces. Y yo, bueno, no sabía qué hacer con ellos». Ezra tardó en contestar. Escuchaba su respiración, rápida, desigual, luego casi en un susurro, pero con un filo que crecía. «¿Qué hiciste?». Me quedé helada. «Ezra, ¿qué pasa?». «No eran para ella», dijo bruscamente. «Eran para ti, solo para ti». Su voz se quebró, no de tristeza, sino de algo distinto. Frustración, quizá incluso pánico. No lo supe con certeza. Yo me quedé inmóvil, con el café enfriándose en mis manos. «No lo sabía», murmuré. Mi voz pequeña. «Claro que no», respondió él con amargura. «Nunca lo sabes». Colgó antes de que pudiera decir otra palabra. El tono sordo permaneció en mi oído, un zumbido que parecía llenar toda la cocina. Dejé el teléfono despacio sobre la encimera, escuchando el golpe de mi corazón. No era rápido, era profundo, como si quisiera hacerse notar. «Solo para ti», eso había dicho. Me levanté y fui hasta el refrigerador. Allí seguía el pequeño recipiente, con la galleta intacta, como esperando. Cerré la puerta con lentitud y me apoyé en el mueble, de pronto con frío. Entonces sonó el otro teléfono, el fijo del pasillo. Casi nadie lo usaba ya. Caminé hacia él con una sensación de presagio, que se expandía por dentro. El auricular crepitó al levantarlo, como si hubiera olvidado cómo transmitir una voz. «Marlene», era Laia, la esposa de Ezra. Sí, su voz sonaba tensa, frágil. «Es Ruth. Está en el hospital». Me senté sin proponérmelo. «¿Qué ocurrió?». «Se desplomó esta mañana. Vomitaba. Estaba desorientada. Pensé que era gripe, pero empeoró. No podía ponerse de pie, estaba confundida. En urgencias dicen que no encuentran nada concluyente. Están haciendo pruebas». Sentí la boca seca. «¿Comió algo inusual?». Hubo una pausa. Mencionó galletas. «Dijo que tú se las habías llevado». «Sí», le di la caja que Ezra me mandó. Laia guardó silencio. Escuchaba ruidos de hospital detrás de ella. Monitores, pasos apresurados, un carrito chirriando por el pasillo. «¿Crees que pudieron hacerle daño?», preguntó por fin. Tragué saliva. «No lo sé»,
Yo no comí ninguna. Otra pausa cargada. Si recuerdas algo, cualquier cosa me lo dirás. Sí, susurré. Claro. Colgamos y me quedé allí, en la penumbra, mirando la pared. El sol de la tarde ya se había ido, dejando la sala en un gris opaco. No encendí las luces. No me moví durante mucho rato. Más tarde, ya de noche, vagué hacia la cocina sin rumbo claro. Empecé a limpiar, a doblar paños que no lo necesitaban, a ordenar cosas que ya estaban en su sitio. Al abrir el cubo de basura para vaciarlo, lo vi, un frasco pequeño de plástico transparente, como los de vitamina, sin etiqueta, solo un rastro de polvo blanco pegado a las paredes interiores. Lo saqué con cuidado y lo giré entre mis manos. No era mío. Jamás lo había visto. La tapa seguía enroscada con fuerza. Abrí de nuevo el refrigerador. La galleta seguía allí, esperando en su contenedor, como si guardara un secreto. Me temblaron las manos al sacarla. Ya ni recordaba por qué la había guardado. Quizá como un capricho para más tarde, un detalle dulce para mí misma. Ahora no podía mirarla sin sentir náuseas. Me quedé con la galleta en la mano, el frío del plástico atravesándome los dedos. La coloqué sobre la mesa como si pudiera morderme en cualquier instante. El frasco, hallado en la basura, no dejaba de rondarme la cabeza. ¿Cómo había llegado hasta mi cocina? ¿Quién lo había puesto allí? El sonido del reloj del pasillo marcaba los segundos, lentos, metálicos, cada uno más fuerte que el anterior. No tenía respuestas, solo preguntas. Me acerqué al fregadero y abrí el agua caliente, sosteniendo el frasco bajo el chorro. El polvo se disolvió en remolinos turbios, antes de desaparecer por el desagüe. Lo miré irse, pero la inquietud permaneció, más espesa que nunca. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Me acerqué despacio con el corazón desbocado. Al abrir, me encontré con Ezra. «¿Qué haces aquí?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Él sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Necesitaba hablar contigo». Entró sin esperar invitación, como si la casa aún le perteneciera. Se sentó en la mesa, justo frente a la galleta. «¿La probaste?», preguntó señalándola. «No». Él inclinó la cabeza estudiándome. «Bien, porque no era para ti». Mi respiración se detuvo un instante. ¿Qué significa eso, Ezra? Significa que a veces para cerrar un capítulo hay que hacerlo de forma definitiva. Sus palabras me helaron la piel. «Ruth está en el hospital». ¿Lo sabías? No mostró sorpresa. Solo se encogió de hombros. Ella nunca supo cuándo parar. Mi garganta se cerró. Lo miré buscando rastros del hombre que conocí años atrás, pero lo que vi era otra cosa. Calma, calculada indiferencia. «¿Qué le diste?», pregunté apenas audible. Él sonrió de nuevo, esa sonrisa vacía. Un recordatorio de que no todos los dulces son inocentes. Me levanté bruscamente, empujando la silla. «¿Estás enfermo?» «No, Marlene», dijo con suavidad, casi como si intentara tranquilizarme. «Solo estoy cansado de fingir». Me acerqué al teléfono, pero él se levantó antes, colocando una mano firme sobre el aparato. «No hagas nada de lo que luego te arrepientas». Lo miré fijamente, con el miedo y la rabia mezclándose dentro de mí. «Si Ruth muere, Ezra, será tu culpa». Él me sostuvo la mirada sin pestañear. «Algunas muertes son necesarias». Su voz era tan tranquila que me revolvió el estómago. Retrocedí, buscando espacio, aire. Necesitaba salir de esa casa, de su presencia. Pero al abrir la puerta, él ya estaba detrás de mí, como una sombra. «Piensa bien lo que dirás, Marlene», susurró cerca de mi oído. «Nadie te creerá». Me estremecí. Lo vi marcharse después, caminando con paso ligero, como si no hubiera confesado nada. La galleta seguía en la mesa, intacta, pero ahora era un símbolo de algo mucho más oscuro
que un simple postre. Esa noche la casa se sintió como una prisión. Cada rincón parecía contener la sombra de Ezra, cada objeto cargaba con su voz envenenada. Cerré todas las puertas con llave, aunque sabía que los cerrojos no detenían a los fantasmas. Me senté en el sofá, abrazando una manta, escuchando los ruidos más pequeños, el crujido de la madera, el silbido del viento entre las ventanas. Todo me parecía una advertencia. No podía dejar de pensar en Ruth, postrada en una cama de hospital, luchando con algo que no merecía. ¿Qué clase de hombre decidía que una vida podía ser descartada como una hoja seca? Recordé a Ezra en otros tiempos cuando todavía tenía un brillo cálido en los ojos, cuando hablaba de sueños y no de finales. ¿Cómo se convierte alguien en un extraño irreconocible? La galleta permanecía en la mesa, como un testigo mudo. Pensé en tirarla, pero algo me detuvo. Era la prueba de que mi miedo tenía fundamento, la pieza que podía desenmascarar a Ezra. Sin embargo, solo tenerla en casa me hacía sentir cómplice. A medianoche, el teléfono sonó de nuevo. Salté de la piel al escucharlo. Contesté con la voz temblorosa. «Marlene», era Laia, agotada, al borde del llanto. «Sí, soy yo. Los médicos no entienden qué pasa. Dicen que sus órganos están fallando sin razón clara. ¿Estás segura de que esas galletas eran normales?» Cerré los ojos apretando los dientes. «Yo, no lo sé. Por favor, si sabes algo, dímelo», suplicó. «Ella está empeorando». No pude responder. Sentía la garganta cerrada por la culpa. Cuando colgué, me quedé inmóvil, con el auricular frío en la mano. La verdad ardía dentro de mí, pero pronunciarla sería como firmar mi propia sentencia. Ezra tenía razón. ¿Quién me creería? Solo era una mujer sola, con historias que sonarían como delirios. Me levanté y busqué en un cajón una bolsa hermética. Coloqué dentro la galleta con cuidado, como si se tratara de dinamita. Luego la guardé en el congelador, esperando que allí permaneciera intacta, como un testimonio congelado del veneno que él había traído a mi puerta. Pasaron horas lentas. Afuera los perros ladraban en la distancia, y las luces de los autos cruzaban como destellos fugaces. Yo no pegué los ojos. Cada vez que cerraba los párpados, veía la sonrisa fría de Ezra. Escuchaba sus palabras. «No era para ti». Cuando el amanecer pintó el cielo de un gris pálido, me descubrí aún en el sofá, con la manta enredada entre mis manos entumecidas. Una decisión me aguardaba, o seguía callada, permitiendo que la oscuridad de Ezra se extendiera, o alzaba la voz, arriesgando todo. El silencio ya no era una opción. El amanecer trajo consigo un aire denso, como si el mundo me empujara hacia un límite inevitable. Me levanté del sofá con el cuerpo entumecido, cada músculo recordándome las horas de vigilia. Fui hasta la cocina, abrí el congelador y miré la bolsa hermética. Allí estaba, la galleta helada, tan inocente a la vista como mortal en esencia. Pensé en Ruth, tendida en la cama de hospital, rodeada de máquinas que intentaban mantenerla con vida. Su respiración seguramente era un esfuerzo, un acto de resistencia contra lo que Ezra había sembrado. No podía dejar que todo quedara en silencio. Marqué el número de la comisaría local. La voz al otro lado sonaba rutinaria, como si atendiera a una llamada cualquiera. «Oficial de guardia, ¿en qué puedo ayudarla?» Tragué saliva, mis dedos apretando el auricular. «Quiero reportar un posible envenenamiento», dije al fin, mi voz firme a pesar del miedo. El silencio del policía se alargó unos segundos antes de responder. «¿Puede explicar, señora?» Les conté lo esencial, la caja de galletas que Ezra me había enviado, la reacción de Ruth, el frasco hallado en la basura, las palabras inquietantes que él mismo había dicho. Sentí que mi relato sonaba como una pesadilla absurda, pero aún así lo solté todo,
sin omitir nada. Necesitamos pruebas físicas, me dijo el oficial con tono serio. ¿Tiene aún alguna de esas galletas? Miré hacia el congelador, respirando hondo. Sí, una. Guárdela intacta. Enviaremos a alguien a recogerla. Colgué con un temblor que recorría mi cuerpo entero. Por primera vez desde el inicio de todo, sentí una chispa de alivio. Ya no estaba sola cargando con ese secreto. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Un golpe en la ventana me sobresaltó. Corrí las cortinas y vi a Ezra, de pie en el jardín, observándome con calma. No intentaba esconderse. Su presencia era un recordatorio brutal de que mi denuncia ya lo había puesto en peligro. Abrí la ventana solo un resquicio. «Vete de aquí», le grité. Él no se inmutó. «Sabía que no podrías mantener la boca cerrada», dijo, casi en un susurro, pero lo escuché como si estuviera a mi lado. Me alejé de la ventana, cerrándola de golpe y corriendo a asegurar todas las entradas. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Si la policía tardaba, ¿qué me haría Ezra antes de que llegaran? Me refugié en la habitación, con el teléfono en la mano y los ojos fijos en la puerta. Cada ruido de la casa se transformaba en amenaza. No sabía si él aún seguía fuera o si ya había encontrado la forma de entrar. El amanecer no me ofrecía luz, sino más sombras, y dentro de ellas, la certeza de que había desatado una confrontación que no tendría marcha atrás. El reloj de la pared marcaba cada segundo con un golpe hueco que me perforaba los nervios. Yo seguía en la habitación, sentada en el borde de la cama, con el teléfono aferrado como si fuera un salvavidas. Afuera, no escuchaba nada, ni pasos ni voces, ni el crujir de ramas. El silencio era peor que cualquier amenaza explícita. De pronto, un crujido proveniente del pasillo. Me levanté de golpe, el corazón en la garganta. Caminé despacio hasta la puerta y pegué el oído. Nada, solo el eco de mi propia respiración. Quise convencerme de que todo era producto de la tensión, de que Ezra no estaba allí, pero recordé su mirada fija en el jardín, la calma peligrosa con que me había hablado. Él no era hombre de abandonar fácilmente un juego macabro. Me asomé por la ventana, levantando apenas un extremo de la cortina. Allí estaba, de pie junto al buzón, inmóvil, mirando hacia la casa como un guardián oscuro. No se movía, no parpadeaba, solo esperaba. La sensación de estar atrapada creció dentro de mí. El oficial había prometido enviar a alguien, pero los minutos se arrastraban como horas. ¿Y si la ayuda no llegaba a tiempo? ¿Y si Ezra decidía entrar antes? Para distraerme, abrí el cajón de la mesa de noche y saqué una vieja caja metálica. Dentro guardaba cartas antiguas, fotografías amarillentas, recuerdos de una vida más sencilla. Pasé los dedos por una foto de Ruth y yo, mucho antes de que Ezra oscureciera todo. En ella, Ruth reía con una libertad que parecía imposible ahora. El timbre del teléfono me sobresaltó. Contesté de inmediato. «Señora Marlene», era la misma voz del oficial. «Una patrulla está en camino. No abra la puerta a nadie más hasta que lleguemos». Asentí, aunque él no podía verme. «Ezra está afuera», susurré. «Me vigila desde el buzón». El oficial respondió con calma. «Mantenga la calma y no confronte. Estamos a pocos minutos». Colgué y volví a mirar por la ventana. Ezra seguía allí, pero esta vez levantó la mano en un saludo lento, perturbador, como si supiera que lo estaba observando. Un escalofrío me recorrió entera. Decidí encender todas las luces de la casa. Quería que viera que no me escondía, aunque por dentro me consumiera el miedo. La casa brilló como un faro, un contraste con la figura oscura inmóvil afuera. Los minutos se hicieron eternos. Finalmente, a lo lejos,
Vi el reflejo de las luces rojas y azules de la patrulla. Ezra giró lentamente la cabeza hacia el resplandor y por primera vez desde que apareció, dio un paso atrás. Luego otro, y sin más, desapareció entre los árboles. Respiré aliviada, aunque sabía que aquello no era un final. Era apenas el comienzo de una cacería mucho más peligrosa. Cuando las luces de la patrulla iluminaron la entrada, sentí que por fin podía respirar. 2 oficiales descendieron del vehículo, con linternas en mano, recorriendo el jardín. Abrí la puerta solo cuando escuché el llamado firme. «Señora Marlene, policía local». Mi voz salió temblorosa. «Sí, soy yo. Entren, por favor». Les conté todo de nuevo, esta vez con la galleta en una bolsa hermética como prueba tangible. El oficial más joven la sostuvo con guantes, examinándola con expresión grave. «Esto irá al laboratorio de inmediato», me aseguró. El otro, un hombre de rostro curtido, tomó nota en una libreta mientras hacía preguntas precisas. «¿Cuándo recibí el paquete? ¿Qué dijo Ezra? ¿Cómo había reaccionado Ruth?». Contesté cada detalle con la memoria todavía vibrante del miedo. «¿Él sigue afuera?», preguntó el oficial mayor. Miré por la ventana. La calle estaba vacía. Solo quedaba la oscuridad y el eco de las luces que ya se apagaban. Se fue cuando vio la patrulla llegar. El policía asintió, como si lo hubiera anticipado. «No se preocupe, con su testimonio y esta prueba podemos abrir una investigación formal». Aunque sus palabras buscaban tranquilizarme, no lograban disipar el frío que me recorría la espalda. Ezra no era un hombre que aceptara límites fácilmente. Mientras uno de los oficiales hablaba por radio, escuché a lo lejos un ruido seco, como una rama quebrándose. Todos giramos hacia la parte trasera de la casa. El oficial joven salió corriendo con la linterna, alumbrando entre los árboles. Yo me quedé en la puerta conteniendo la respiración. «No hay nadie», gritó al cabo de un minuto, pero su tono revelaba duda más que certeza. El oficial mayor regresó a mí. «Debe quedarse acompañada». «¿Tiene algún familiar cercano?». Negué con la cabeza. «Vivo sola». «Entonces enviaremos una patrulla periódicamente hasta que tengamos a este hombre localizado». Sentí un alivio tenue, aunque sabía que la vigilancia no alcanzaría a cubrir cada minuto, cada sombra. Ezra era paciente, y la paciencia podía ser más peligrosa que cualquier arma. Después de firmar mi declaración, los oficiales se marcharon, dejando tras de sí un silencio aún más espeso. Cerré la puerta con todas las cerraduras posibles, pero no conseguí sentirme segura. Me acerqué a la ventana, y aunque no vi nada, tuve la certeza de que Ezra seguía allí, en algún rincón oscuro, esperando. El teléfono fijo sonó otra vez. Contesté con las manos frías. Marlene era Laya llorando. «Los médicos dicen que Ruth está en estado crítico. Si empeora, quizá no salga de esta noche». Se me quebró la voz. «Lo siento tanto, Laya. Estoy haciendo lo que puedo». Colgué con lágrimas en los ojos. No podía permitir que todo terminara en tragedia. No con Ezra suelto. No con Ruth luchando por su vida.